Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ángelo Torres Sarévalo, doctor en ciencias veterinarias y profesor asociado de la Universidad Santo Tomás. Y el día de hoy les presentaré la cápsula Estrategias de mitigación desde el enfoque Una Salud. Los resultados de aprendizaje de esta cápsula será explicar los conceptos fundamentales relacionados con la salud humana, animal y ambiental para la comprensión del enfoque Una Salud, identificando problemáticas asociadas y sus posibles soluciones. Veremos en un comienzo una breve introducción, luego el fundamento de una salud como una salud para un solo planeta, la pandemia del COVID-19 como una lección global sobre vulnerabilidad, estrategias de mitigación en el contexto o marco de una salud, casos ejemplares de mitigación en una salud, recomendaciones y acciones prioritarias y por último un cierre reflexivo. Como introducción, comentaremos que la salud del planeta, de los animales y de las personas se encuentra profundamente interrelacionada. En la actualidad, esta interdependencia es más evidente que nunca, ya que la aparición de ciertas enfermedades emergentes, la resistencia antimicrobiana, conocida como RAM, y el cambio climático trascienden distintas áreas geográficas, fronteras geográficas y disciplinas científicas, obligándonos a abordar estos problemas desde una perspectiva integrada, interdisciplinaria y transversal. Ante este escenario, el enfoque de una salud surge como una respuesta ante esta necesidad. Una visión colaborativa que articula a profesionales de distintas áreas como medicina humana, veterinaria, ciencias biológicas y agronómicas, ciencias ambientales y a las comunidades, con el objetivo común de resguardar la salud en un sentido más amplio. En esta cápsula se revisarán las principales estrategias de mitigación orientadas a anticipar, reducir y responder a los riesgos que amenazan la salud humana, animal y ambiental y en sus múltiples niveles. La Organización Mundial de la Salud define el enfoque de una salud como un enfoque integrado y unificador que busca equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Los temas relacionados con el cambio climático, la salud global, las enfermedades emergentes y reemergentes y la sostenibilidad representan desafíos complejos que las disciplinas individuales no siempre pueden abordar, por lo que se requieren soluciones proactivas, innovadoras, multisectoriales y transdisciplinarias. De este modo, se puede abordar de mejor forma los desafíos de la salud global desde la prevención, promoción, tratamiento y recuperación de un abanico amplio de patologías infecciosas y no infecciosas, siendo aplicable en cualquier entorno, desde el nivel comunitario hasta el nivel global. Los aspectos relacionados con el cambio climático, la salud global, las enfermedades emergentes y la conservación de la naturaleza presentan desafíos complejos que las disciplinas individuales no siempre pueden abordar, por lo que se requieren soluciones más interdisciplinarias. Pasado lo anterior, se sobreentiende que las iniciativas en salud humana y ambiental por separado serán poco efectivas sin una interrelación y retroalimentación constante. Así también las soluciones ambientales aisladas serán menos efectivas. Por ello, los desafíos de una sola salud se debaten comúnmente bajo el contexto o lente de un paraguas como lo que observamos a la derecha. Enfermedades zoonóticas como la equinococosis o enfermedades transmisibles por vectores como lo es la malaria, enfermedades emergentes como el COVID-19 y la resistencia antimicrobiana, además de enfermedades transmitidas por alimentos como la fiebre tifoidea, se engloban en este concepto de un mundo o una salud, en donde la salud individual, la salud comunitaria, la salud poblacional y la salud de los ecosistemas conviven en un solo. El concepto de una sola salud reconoce que la mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos, alrededor de un 60 a un 75%, tienen un origen zoonótico. Esto significa que surgen a partir de animales, ya sea domésticos o silvestres, y o se propagan a través del ambiente, logrando traspasar diferentes barreras hasta llegar al ser humano, como vemos en la imagen de la derecha. Algunos ejemplos de estos son recientes enfermedades como lo han sido el SARS-CoV-2, el ébola, la influenza aviar, la rabia o incluso el virus del Nilo Occidental. Todas estas enfermedades muestran cómo los desequilibrios entre la salud humana, animal y ambiental pueden desencadenar crisis globales. Las intervenciones ecológicas pueden ofrecer soluciones creativas para reducir o prevenir este salto interespecie conocido como spillover
en distintas capas o barreras del proceso de transmisión, como lo vemos en la figura de la derecha. Estas barreras se presentan en los hospedadores reservorios, ejemplificados en color verde, en el ambiente y los vectores, en calipso, y por último, en los hospedadores de derrame zoonótico o spillover, que se ven en color beige. Para que ocurra este spillover, los orificios en las barreras deben alinearse tanto en espacio como en tiempo. Para evitarlo, por tanto, pueden aplicarse algunas intervenciones destinadas a reducir el tamaño de estos orificios o impedir que se alineen de manera espacial y temporal. El spillover requiere que patógenos infecciosos superen una sucesión de múltiples barreras relacionadas con la enfermedad, el ser humano, los animales y el ambiente, los cuales conducen a la coexistencia del patógeno, el reservorio animal y una población humana que sea susceptible. Con la intensificación de las actividades humanas y la aparición de nuevas presiones antropogénicas que acercan cada vez más a los animales y a los humanos, la dinámica del spillover está cambiando. La tasa de emergencia de enfermedades se está acelerando y de hecho se ha descrito que cerca de 5 nuevas enfermedades surgen cada año a medida que los cambios en el uso del suelo, las prácticas de manejo territorial, el cambio climático y otros factores modifican la distribución de los patógenos, los hospedadores animales silvestres y la población humana. Al comprender estas condiciones que históricamente han dejado de lado el origen del spillover, es posible que ciertas medidas mejoren la posición para intervenir y mitigar tanto el riesgo que ocurre en las comunidades y también las consecuencias que podrían ser parte del efecto vulnerable de estas patologías en la especie humana. Para que se dé una zoonosis es crucial que se cumplan algunos principios que podemos observar en la imagen inferior izquierda, comenzando con la apropiada densidad y distribución de los hospedadores reservorios para luego dar origen al patógeno que debe prevalecer dentro de la especie hospedadora, luego la infección que va relacionada con la intensidad y la excreción del patógeno, luego la supervivencia de este patógeno que permita su propagación, la exposición del ser humano al hospedador animal y por último encontrar un ser humano que sea susceptible a la infección. Sin embargo, el enfoque de una salud no se limita a la respuesta sanitaria. Su núcleo es la mitigación de riesgos, ya que mitigar no significa solo reaccionar, sino anticipar y reducir los factores que lo generan. En el marco de una salud, la mitigación busca fortalecer los sistemas de vigilancia, promover buenas prácticas en la producción animal, conservar ecosistemas y fomentar decisiones basadas en evidencia científica. En otras palabras, prevenir desde el punto de vista costo-beneficio es mejor que curar. Un análisis conjunto del Banco Mundial y la OMS para el G20 estimó que cada dólar invertido en prevención, preparación y respuesta frente a pandemias genera aproximadamente 14 dólares en retornos sanitarios y económicos al compararlo con los costos de una pandemia como la cual fue la del COVID-19. En el gráfico de la derecha, desarrollado por Cohen y colaboradores en el año 2008, se presentan dos tipos de barras: las barras azules oscuro, que presentan medidas preventivas, y las barras azul claro, correspondientes a tratamientos para condiciones ya existentes. Cada barra muestra la proporción de estudios publicados que responden y reportan intervenciones dentro de distintos rangos de costo-beneficio, costo-efectividad, medido en dólares por quali ganado. Que lo que es el quali se refiere a un año de vida ajustado por calidad, es decir, una medida que combina la cantidad y calidad de vida para evaluar el beneficio real que aporta esta intervención sanitaria. Las medidas preventivas, es decir, las que están en color azul oscuro, se concentran en las categorías más favorables desde el punto de vista costo-beneficio, menos de 10.000 dólares por quali o entre 10.000 y 50.000 dólares por quali, indicando que suelen generar más salud por menos costos invertidos. En cambio, los tratamientos para condiciones ya establecidas, lo que se ve en color azul claro, aparecen con mayor frecuencia en las categorías de costo por quali más elevadas, entre 50.000 a 100.000 dólares o 100.000 y 250.000 dólares o incluso más, lo que muestra que tratar enfermedades ya presentes suele ser más costoso por unidad de salud ganada.
En conclusión, este gráfico nos evidencia que, aunque la prevención no siempre implica ahorro directo, ofrece sistemáticamente mejor costo-efectividad o costo-beneficio que el tratamiento, entregando más beneficios sanitarios por cada dólar invertido. En la siguiente imagen podemos observar el costo acumulado asociado a la aparición de zoonosis y la dimensión de los patógenos, cómo aumenta progresivamente debido a las múltiples presiones antropogénicas, entre ellas el crecimiento de la densidad poblacional, la ocupación de hábitats silvestres, la urbanización, la globalización, la deforestación, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la pobreza y la inequidad, así como la expansión de algunos monocultivos y las alteraciones en los hábitats y condiciones ambientales de algunos vectores, lo cual favorece su expansión. La figura ilustra este fenómeno mediante una línea ascendente que representa el aumento acumulativo de estas presiones humanas, junto con una secuencia temporal que muestra cómo los patógenos avanzan desde el ambiente y la fauna silvestre hacia los animales domésticos y finalmente hacia las personas. En parte, esto ocurre por la intervención del hombre y podemos ver que en la parte superior se enumeran algunos de estos impulsos realizados por el hombre: cambios en el suelo, la agricultura intensiva, el comercio global acelerado, la movilización humana y animal, el saneamiento deficiente y el uso de agroquímicos, por ejemplo, que incrementan la probabilidad de emergencia del spillover y la propagación entre especies. En la franja inferior de la figura se describen los procesos ecológicos, como por ejemplo que los patógenos surgen en el ambiente y la vida silvestre, luego pueden involucrar a algunos vectores que posteriormente infectan y se amplifican en animales domésticos que finalmente alcanzan a la población humana. Las flechas que conectan fauna silvestre, vectores, ganado, seres humanos, reflejan la compleja red de interacciones ecológicas que facilita la aparición y expansión de enfermedades zoonóticas. En conclusión, este gráfico nos muestra o evidencia que la combinación de cambios ambientales inducidos por el humano, la intensificación agrícola, la globalización, crean las condiciones ideales para que algunos patógenos avancen progresivamente desde ecosistemas silvestres hacia animales domésticos y personas, aumentando el riesgo de brotes zoonóticos y enfermedades emergentes. A continuación veremos cómo la pandemia del COVID-19 nos dejó una lección global sobre la vulnerabilidad de la población. En diciembre del año 2019, un virus zoonótico, el SARS-CoV-2, probablemente originado en murciélagos y transmitido a humanos a través de un hospedador que a la fecha permanece indeterminado o no identificado con claridad, paralizó el mundo. En menos de 6 meses se registraron cerca de 10 millones de contagios y medio millón de muertes. En Chile el impacto inicial fue también muy significativo. El país alcanzó un máximo cercano de 6.900 casos diarios confirmados en junio del 2020, mientras que los pacientes nuevos positivos registrados mediante la técnica de PCR se mantuvieron por varios meses por sobre los 1.000 casos diarios. Estos valores reflejaron o reflejan que la transmisión sostenida en la comunidad y una presión creciente sobre el sistema sanitario nacional, especialmente durante los primeros alzas epidemiológicos, fueron catastróficos. En 3 años las cifras superaron los 600 millones de casos y 6,8 millones de muertes confirmadas a nivel mundial, según la OMS el 2023. En el mapa inferior de la izquierda podemos ver las muertes en exceso acumuladas por cada 100.000 habitantes durante la pandemia del COVID-19, con datos actualizados al 17 de junio del 2024. Las muestras en exceso representan cuántas personas murieron en comparación a lo esperado en un periodo normal. Es por eso que se conocen como muertes en exceso, lo que refleja el mejor impacto real de la pandemia en los casos o en las muertes confirmadas. La interpretación visual que tenemos de este gráfico sería que el color amarillo claro representa los países con bajo exceso de mortalidad, que va entre 0 a 200 por cada 100.000 habitantes. Los tonos naranjo y rojo muestran niveles progresivamente altos, que van entre 600 a 600, perdón, y el color rojo oscuro a burdeo indican valores más altos de exceso de muerte, 800 o más. Y los países en gris no cuentan con datos suficientes o no reportan mortalidad total confiable.
Los patrones más notorios que podemos observar en estos gráficos, por ejemplo, en Latinoamérica, se muestran varios países con exceso de mortalidad elevado, especialmente en Perú, Bolivia, Ecuador, México, que aparecen en tonos rojos intensos. Europa del Este también presenta valores altos, reflejando un aumento significativo de mortalidad durante algunas olas sucesivas o brotes que ocurrieron. En África se muestran algunas combinaciones de países con exceso moderado y otros países sin datos confiables. En el caso de Asia, muchos países registraron un exceso bajo o moderado, aunque con importantes variaciones regionales. Y por último, podemos destacar que países con sistemas de vigilancia sólidos, como lo fueron Nueva Zelanda, Australia y varias naciones de Europa Occidental, presentaron valores más bajos en tonos amarillos. La conclusión de este gráfico es que deja en evidencia que la pandemia no afectó a todos los países por igual. América Latina, Europa del Este muestran un mayor exceso de mortalidad acumulada, mientras que Oceanía y parte de Asia registraron los niveles más bajos. También refleja la diferencia en las capacidades de vigilancia, de soporte y calidad de los sistemas de salud entre regiones. Ahora, el gráfico inferior de la derecha muestra la evolución de los casos diarios confirmados de COVID por millón de personas en el caso de nuestro país, en Chile, desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 28 de septiembre de 2025, utilizando un promedio móvil de 7 días. La curva presenta varias olas epidémicas, pero destaca un alza abrupto, extremadamente alto, a comienzos de marzo del 2021, que supera ampliamente los 1.700 casos por millón, posicionándose como el máximo histórico registrado de toda la serie. En los meses previos, durante el 2020, la curva muestra oscilaciones asociadas a las primeras olas, pero ninguna alcanza los niveles de magnitud mencionados por el 2021. Posteriormente, a mediados del 2021 y a comienzos del 2022, se observaron olas nuevamente subidas, aunque con alturas considerablemente menores. Desde el 2023 en adelante, el gráfico evidencia una disminución sostenida de los casos reportados con valores prácticamente cercanos a cero a partir de 2024, lo que refleja el control de la transmisión y la reducción del número de contagios confirmados. Más allá de la tragedia humana de la pandemia del COVID-19, dejó una gran cantidad de lecciones estructurales. Por ejemplo, las enfermedades emergentes no respetan fronteras. Algunas exigen respuestas que sean coordinadas a escala global. La crisis evidenció debilidades profundas en los sistemas de vigilancia, muchas veces estos fragmentados, incluso a la fecha, desiguales y con escasa comunicación entre los sectores humanos, salud animal, medio ambiente, lo que dificultó una acción temprana y detección temprana y una acción de forma íntegra. A partir de estas brechas surgió una urgencia de fortalecer los mecanismos de cooperación intersectorial, un núcleo de enfoque en una salud y una particularidad de un intento político global de articular para generar políticas más robustas. Esto impulsó y cristalizó el Plan Conjunto de Acción Una Salud 2026, 2022-2026, desarrollado por la Alianza Cuatripartita, integrada por la OMS, por la FAO, por la Organización Mundial Sanitaria de Sanidad Animal y por la UNEP, que es el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, que estableció una hoja de ruta común para enfrentar amenazas sanitarias de origen zoonótico y ambiental con mayor cohesión y eficacia. Ahora, en el 4.4.1, la vigilancia integrada y alerta temprana. La primera línea de defensa ante las amenazas sanitarias es la vigilancia. Una salud propone integrar la información de los sistemas tanto humanos, veterinarios y ambientales para detectar precozmente los riesgos. Diversos análisis muestran que en muchos países la vigilancia sigue fragmentada con poca integración de datos de estas distintas áreas. En un análisis realizado recientemente por Milazzo y colaboradores en el 2025, se revisaron 54 publicaciones que se distribuían en un total de 77 programas de implementación de una salud. La revisión reveló un patrón consistente, que más de la mitad, cerca de un 54% de la iniciativa, es decir, 42 programas, se centraron exclusivamente en sector humano y ambiental, dejando de lado o casi por completo el componente ambiental, sin evaluar su efecto sobre los resultados sanitarios. Esta ausencia confirma una de las brechas estructurales más persistentes en la implementación del enfoque de una salud,
que es la poca capacidad de interacción de los distintos sistemas, la fragmentación. En cuanto a los elementos funcionales de los programas, la mayoría incorporó componentes normativos o estratégicos, cerca del 90%, incluyendo aspectos de política, legislación, abogacía o financiamiento. Paralelamente, el 96% integró acciones orientadas al fortalecimiento de las capacidades, entre ellas la participación comunitaria, la coordinación multisectorial, colaboración y comunicación, evidenciando que el trabajo interdisciplinario es un eje reconocido y recurrente en las prácticas de una salud. Por otro lado, los componentes vinculados a datos, evidencia y generación de conocimiento estuvieron presentes en un porcentaje menor, en el 60% aproximadamente, lo que demuestra que la gestión basada en información aún presenta algunos desafíos importantes. En conjunto, los hallazgos sintetizados en estas figuras señalan una prioridad clara. Es fundamental fortalecer la comprensión de las dimensiones ambientales, desarrollar capacidades que permitan una representación más equilibrada entre el sector dentro de la estrategia Una Salud, ya que sin esta interacción la implementación de una salud continuará siendo incompleta y en la última instancia menos efectiva, ya que esta vigilancia integrada salvará vidas, recursos y ecosistemas. Ahora, en el punto 4.2 revisaremos la resistencia antimicrobiana como una amenaza silenciosa. Esta RAM es una de las mayores amenazas sanitarias globales del siglo XXI, según estimaciones de un análisis global publicado en la revista The Lancet y resumido por la OMS, señala que en el año 2019 las infecciones bacterianas resistentes fueron directamente responsables de muerte en aproximadamente 1,27 millones. En el mundo se evalúa, estas estimaciones se asociaron también a cerca de 4,95 millones de fallecimientos cuando se consideraron efectos indirectos. Un análisis fundamental para el debate internacional es el informe AMR Review, que fue encargado para el Reino Unido, que proyectó en el año 2016 que sin intervenciones regulatorias eficaces, la RAM podría ocasionar hasta 10 millones de muertes anuales para el 2025, superando incluso algunas otras tasas de mortalidad importantes como lo es en el cáncer. La causa principal es clara, el uso indiscriminado o inadecuado de antimicrobianos en medicina humana, veterinaria y agricultura. En Chile se han implementado algunas medidas importantes regulatorias específicas. Por ejemplo, en el 2022 el SAC instauró mediante la resolución exenta número 1129 el programa de uso responsable y prudente de antimicrobianos en la producción primaria. Posteriormente, el 2023 apareció la resolución exenta 4116 que creó el sistema de prescripción electrónica de antimicrobianos de uso veterinario junto con la declaración de uso y biomasa con el fin de monitorear y controlar su utilización. Estas acciones se enmarcan en el Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos del 2021 al 2025, coordinado por el MinSal y que involucra a una serie de otros ministerios como son el Ministerio de Salud, Agricultura, Medio Ambiente, Educación, Economía, Cernapesca y Ciencia. Y también algunos servicios como el SAC, el ISP, Achipia, Cernapesca. Diversos estudios han documentado que la implementación también de programas de optimización de uso antimicrobianos, conocidos como PROA, ASP, pueden reducir de manera significativa el consumo de antibióticos y el costo asociado, con variaciones según el tipo de establecimiento y las intervenciones aplicadas. A nivel global, la OMS coordina un sistema conocido como GLASS, que está en estrecha colaboración con la FAO y otras entidades que incluyen a más de 120 países, territorios y áreas, y con informes recientes recopilando datos de más de 100 países que reportan de manera regular. Chile, por ejemplo, participa mediante el reporte del consumo nacional de antimicrobianos utilizando metodologías que están acorde al concepto de GLASS. En síntesis, podemos mencionar que enfrentar esta RAN existe transformar la cultura del uso de antibióticos, dejando de lado ciertas limitaciones, considerando de que este uso de antibióticos es un recurso ilimitado, que lo consideran algunos como un efecto, un consumo ilimitado, perdón, y comenzar a tratarlo como un bien, más bien dicho, limitado, el cual debe ser utilizado de manera estratégica de manera global para proteger algunos aspectos importantes de salud que se proyectan para algunos años que van a ser crisis importantes sanitarias a nivel mundial.
En el punto 4.3, la producción sostenible, bioseguridad y conservación ambiental, podemos comentar que mitigar también significa reducir los factores ecológicos que facilitan la aparición de enfermedades. Hablamos que la deforestación, el tráfico de fauna y la urbanización descontrolada incrementan el contacto entre la fauna silvestre, animales domésticos y por último seres humanos, favoreciendo el salto de patógenos entre especies, es decir, spillover. La pérdida y fragmentación de hábitats se asocia a un mayor riesgo de enfermedades zoonóticas y, aumentan, perdón, los encuentros de alto riesgo entre estos bordes ecosistémicos de donde se encuentran animales silvestres con animales domésticos y también el hombre. Conservar los ecosistemas no solo es una cuestión ambiental, sino que también es una medida sanitaria importante, ya que, como mencionaba anteriormente, entre el 60 al 75% de estas enfermedades son de origen zoonótico, el 60% de estas enfermedades infecciosas humanas conocidas a la fecha son de origen zoonótico y casi el 75% de estas enfermedades emergentes son de origen zoonótico. Muchas de ellas están vinculadas al cambio de uso del suelo, intensificación agrícola y el comercio de fauna silvestre, ya sea de manera legal o ilegal. Es por eso que la biodiversidad en la producción animal es esencial. El manejo adecuado de residuos, la reducción del uso innecesario de antibióticos, la rotación de los cultivos, ya que muchas veces se utilizan monocultivos, y la ventilación controlada contribuyen a disminuir el riesgo de estos brotes. En Chile, el rol del SAC en los controles fronterizos y en la vigilancia de enfermedades de fauna, incluida la influenza aviar en aves silvestres y migratorias, está bien documentado en las directrices y reportes oficiales de la institución. En el año, por ejemplo, 2022 y 2023, durante una emergencia de influenza aviar, el SAC muestró más de 4.000 aves silvestres solo hasta mayo del 2023 como parte de la vigilancia dirigida en humedales y zonas costeras, lo que permitió detectar y contener tempranamente brotes a lo largo de la costa del Pacífico chileno. Estas acciones representan ejemplos concretos del enfoque de una salud aplicado a la producción y conservación ambiental. En la figura inferior de la izquierda se destaca que las enfermedades de la vida silvestre corresponden a patologías transmitidas desde animales hacia las personas y se ejemplifica que este proceso, responsable del 70% aproximadamente de las infecciones emergentes, incluye agentes como la gripe aviar, el ébola y el COVID-19. El aumento de estas amenazas está impulsado por tres grandes factores antropogénicos. El primero, la explotación de la fauna silvestre, que incluye el comercio legal e ilegal de animales y sus derivados, los cambios en el uso del suelo, como la deforestación, el avance de la urbanización, ¿cierto?, que incrementan el contacto y permiten un alto riesgo entre humanos, ganado y fauna, el cambio climático que altera la distribución geográfica de huéspedes, vectores, reconfigurando los escenarios de transmisión. Esta figura subraya la necesidad de respuestas coordinadas. Entre las soluciones propuestas se encuentra la conservación de ecosistemas mediante la legislación que proteja hábitats críticos, el reforzamiento de la fiscalización para controlar la extracción y el comercio ilegal de fauna y la reducción de riesgos mediante políticas que limiten la captura, el transporte y la venta de animales susceptibles a transmitir enfermedades. En conjunto, estos tres pilares representan estrategias clave para prevenir nuevos brotes zoonóticos y fortalecer la resiliencia de los sistemas socioecológicos bajo un enfoque de una salud. A continuación, el punto 4.4, que habla sobre la colaboración global y la gobernanza compartida. El año 2022, las cuatro agencias, OMS, FAO, la UNEP y la Organización Mundial Zoosanitaria, formaron esta alianza cuatripartita para coordinar ciertas políticas y acciones conjuntas en el marco de una sola salud. Esta alianza elaboró el plan de acción en el marco de una sola salud desde el año 2022 al año 2026, que organizaba 6 líneas de acción interdependientes. La primera, el fortalecimiento de las capacidades de una salud. La segunda, la reducción de riesgos de epidemias y pandemias zoonóticas emergentes. Tercer punto fue el control de las zoonosis endémicas y enfermedades tropicales desatendidas y transmitidas por vectores. El cuarto punto fue la gestión y comunicación de riesgos de inocuidad alimentaria. El quinto, la contención de la resistencia a los antimicrobianos. Y por último, la integración del medio ambiente en el concepto de una salud.
Gracias a este marco, los países disponen ahora de una hoja de ruta común para alinear sus políticas nacionales con metas y prioridades de una salud a nivel mundial. Algunos de los casos ejemplares de mitigación de una salud se representan en esta tabla. Por ejemplo, tenemos el caso de Uganda, en el cual se controlaron brotes del virus del Nilo Occidental mediante vigilancia integrada. En Chile, la coordinación intersectorial para enfrentar el brote de influenza aviar de H5N1 que ocurrió entre el 22 y 2023. En Tailandia, los programas de vigilancia compartida para controlar brotes de influencia porcina H1N1. En los Países Bajos, la reducción del uso de antibióticos en la producción animal tras políticas PROA. En Ruanda y Etiopía, por ejemplo, el control de brucelosis y tuberculosis animal, lo cual permitió una reducción en la incidencia de casos en humanos. Ya casi cerrando, algunas recomendaciones y acciones prioritarias. Primero, implementar sistemas de vigilancia integrados entre salud humana, animal y ambiental, para que no esté fragmentado. Segundo, promover el uso racional de antimicrobianos y fortalecer algunos programas de control o de uso racional de estos antimicrobianos, como los programas PROA. Y tercer punto importante es el fortalecimiento de la bioseguridad, el control fronterizo y la conservación de ecosistemas. De esta manera, mitigar involucra una colaboración importante entre distintos sectores, anticipar y actuar con base en la evidencia. A modo de cierre y de reflexión, podemos decir que la salud del planeta no se puede negociar, que mitigar estos riesgos no es una tarea de un solo sector, sino que es una responsabilidad compartida y que el enfoque de una salud nos invita a pensar de forma sistémica, actuar de manera colaborativa y decidir con ética y evidencia. Como señala la OMS, no hay salud humana sin salud ambiental y animal. Adoptar esta visión no solo previene futuras pandemias, también garantiza un planeta sano, resiliente y sostenible. En la figura de la derecha se nos presentan tres árboles interconectados, ¿cierto?, por una sola raíz, en un concepto de un solo planeta o un planeta sano, que emergen desde un mismo sistema de raíces compartidas. Esta metáfora visual muestra cómo la salud humana, animal y ambiental dependen de un solo socioecosistema saludable y sostenible y cómo las acciones de mitigación deben actuar simultáneamente en estos tres distintos dominios para ser realmente efectivas. Finalmente lo dejo con la lista de referencias utilizadas en esta cápsula y espero que este contenido haya sido de mucha utilidad. Les deseo un excelente día.